Si trae algún traje, ahí por la nueva elección venden trajes típicos. No elección ni por ahí. Si alguien no tiene, quiere comprar. Son trajes y accesorios. No me están dando ninguna comisión, solo que por ahí lo miré, pues si no tiene algún traje. Hechos 20, verso 24. Hechos 20, verso 24. Vamos a leer ese versículo. Hechos, capítulo 20, verso 24. Vamos a leerlo juntos, hermanos. Hechos 20, verso 24. Dice la palabra de Dios: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Estas son palabras del apóstol Pablo. Lo vuelvo a leer, hermano. Miren lo que decía el apóstol Pablo. Con esas palabras, él nos está diciendo lo que pensaba de la dignidad de las cosas. Dice Pablo: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. De ninguna cosa hago caso. En Filipenses, el capítulo 3, el apóstol Pablo dice en los versos 7 al 9: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y luego, en la carta a los Gálatas, en el capítulo 2, el verso 20, dice Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Miren lo que pensaba Pablo, hermanos. Miren la manera de pensar del apóstol Pablo. De ninguna cosa hago caso. Y lo que era para mí ganancia, lo considero como pérdida. Y luego habla de considerarlo por basura para tener a Cristo. La dignidad de las cosas según el apóstol Pablo. Hermanos, el apóstol Pablo, volviendo a Hechos capítulo 20, el apóstol Pablo va a ir a Jerusalén, y dice la Biblia que el apóstol llama a los ancianos de la iglesia y les dice que va a Jerusalén. El Espíritu Santo, dice Pablo, les dice a los hermanos, le da testimonio de lo que va a padecer allí en Jerusalén. El profeta Agabo, en el capítulo 21, hermanos, el verso 13, dice: entonces Pablo respondió: ¿qué hacer llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. El profeta Agabo le había dicho, tomando el cinto de Pablo, dijo al dueño de este cinto: lo van a azotar en Jerusalén. Y es cuando Pablo dice: ¿por qué están llorando? No solo estoy dispuesto a ser azotado, sino a morir. No, vean la dignidad de las cosas según el apóstol Pablo. Para Pablo, las cosas de Dios eran dignas, lo demás no valía.
¿Cuántas cosas eran para mí ganancia? Las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y de ninguna cosa hago caso. Y dice, ¿para qué? Con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. No me importa nada. Eso es lo que decía el apóstol Pablo. Hermanos, el apóstol va a ser atado, va a ser azotado, va a ser puesto en la cárcel, y los hermanos le decían que no se fuera, pero en ese capítulo 21, donde leímos hace un momento, el apóstol Pablo decía: ¿qué hacen llorando y quebrantándome el corazón? Yo estoy dispuesto no solo a ser atado, sino a morir. Y dice el escritor Lucas, y no le pudimos persuadir. Pablo estaba dispuesto a todo, con tal de servir al Señor, y como dice, acabar su carrera y cumplir con el ministerio que recibió del Señor. No le importaba otra cosa. Para él no era importante las otras cosas, más que terminar la carrera cristiana y el ministerio que recibió del Señor Jesucristo. Hermanos, miren las cosas ajenas al corazón de Pablo. Las cosas ajenas al corazón de Pablo. Dice capítulo 20, verso 24: de ninguna cosa hago caso. El apóstol Pablo sabía que iba a sufrir. Hermanos, el Señor Jesucristo se lo dijo. Pablo sabía que iba a sufrir, pero no hacía caso a eso. ¿Se acuerdan? Saulo de Tarso va rumbo a Damasco. Tiene un encuentro con Cristo Jesús. Va a una casa que estaba en la calle que se llama Derecha. Y entonces el Señor Jesucristo le habla a un hombre llamado Ananías y le dice que vaya a esa casa. Y le dice Dios o el Señor Jesucristo a Ananías: porque yo le voy a decir a ese hombre cuánto ha de padecer por mí. El Señor Jesucristo se lo dijo. Pablo sabía lo que iba a sufrir. Jesús se lo dijo. El Espíritu Santo, ahí en Hechos donde leemos, ahí dice que el Espíritu Santo le dijo que iba a sufrir. El profeta Agabo le dice que va a sufrir. Los hermanos le dicen: no vayas a Jerusalén. Le rogaban que no fuera porque iba a sufrir, pero él no hacía caso a eso. Él quería solo una cosa: terminar su carrera cristiana y acabar o cumplir con el ministerio que el Señor le había dado. No hacía caso a nada, con tal que acabe mi carrera con gozo. Hermanos, el apóstol Pablo no hacía caso a nada. Aunque iba a sufrir, no hizo caso a eso. No se preocupó por disfrutar de la vida. No se preocupó por disfrutar de comodidades. Hermano, leemos en la Biblia que tuvo desvelos, tuvo trabajos, en fatigas, dice Pablo, muchas veces, hambre, sed, frío, azotado, naufragios. Pablo sufrió todo eso, pero no hacía caso a eso. No hacía caso. Dice que ninguna cosa hago caso. No estaba preocupado por lo que dijera la familia. No importaba nada para el apóstol Pablo. No pensaba solamente en servirse a sí mismo, sino servir al Señor. Por eso dice: de ninguna cosa hago caso. Dije, hermano, no se preocupó por disfrutar de la vida. ¿Qué podía haber hecho Pablo? Pablo era una persona inteligente, hermanos. Pablo estudió a los pies de Gamaliel, el más grande de los maestros de su época. Fue una persona intelectual, fue una persona preparada, se puede decir, en lo secular. Podía haber disfrutado de riquezas, claro que sí. Podía haber ganado dinero. Pero Pablo dice: de ninguna cosa hago caso, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. No hizo caso a esas posibilidades, hermanos, a esas posibilidades. Miren, hermanos, yo creo que como cristianos tenemos que aprender esto. No deberían de preocuparnos, tampoco a nosotros, las comodidades. No deberían de preocuparnos. Hace tiempo, ustedes conocieron al hermano Milburgo Gómez.
De repente llegaba aquí y cantaba. Vivía en Estados Unidos y llegaba en un momento aquí y cantaba. Una de las veces que él vino aquí a Obregón, fuimos a comer y le dije algo que me estaba pasando. Alguien me había hablado por teléfono diciéndome, hermano, lo hemos considerado para que sea nuestro pastor. Y me dicen, ¿le vamos a pagar? Bueno, 5 veces más que lo que me estaban pagando aquí. En esta iglesia somos la mayoría profesionistas. Aquí hay médicos, aquí hay licenciados, aquí hay esto, y empezó a darme una lista. Yo soy médico. A mucho gusto. Y le comento al hermano, mi grupo, hermano, fíjate que me están invitando. ¿Y qué, hermano? ¿Vamos a ir? ¿Y qué cree que hice? Pues no me fui. Por eso estoy aquí. ¿Saben una cosa, hermano? Deberíamos de aprender a no hacer caso a ciertas cosas, sino a poner primero, acabar nuestra carrera cristiana, terminar nuestra carrera cristiana y el ministerio que recibimos del Señor, sin importarnos qué vamos a obtener, de qué manera vamos a ser más prósperos en lo material. No debería importarnos eso. Por si no lo sabían, también hace muchos años, mis hijas estaban chicas, un hermano allá en California me manda una carta y me dice, hermano, estoy en la mejor disposición, ahorita yo puedo ayudarte para que trabajes en una obra acá. Tu esposa puede trabajar, es enfermera, puede trabajar y puede ganar buen dinero. Tus hijas pueden estudiar aquí. Ajá. Bueno. Y no me fui. Y no es jactancia, hermanos. Y no estoy diciendo esto para que digan, el hermano, no, para nada de eso. Solamente quiero decirles esto. ¿Cómo me gustaría que cada uno de los que aquí estamos, primero pongamos las cosas de Dios en primer lugar y después lo demás? Que no estemos pensando en las otras cosas, que no hagamos caso a lo otro, sino buscar primero, como dice la Escritura, el reino de Dios y su justicia. Primero, de ninguna cosa hago caso. Estaba leyendo hace tiempo de ¿quién era el zapatero misionero? Miguel Karen, no recuerdo si él era. Pero cuando alguien le preguntó, ¿cuál es tu trabajo? Mi trabajo es ser misionero. Pero ¿y esto que está haciendo? No, dice eso solo para comer. Pero mi trabajo primero es ser misionero. Hermanos, a veces le damos más importancia al trabajo que a las cosas de Dios. A veces le damos más importancia al trabajo que al vivir bien la carrera cristiana y hacer buen trabajo en la obra. Le damos más importancia a eso. Hermanos, Pablo dice, de ninguna cosa hago caso. De ninguna cosa hago caso. Hace un momento, hace rato estuve platicando con una de mis hermanas. Y estábamos platicando algunas cosas. Estaba recordando cuando ella misma me escribe una carta y me dice, tú siempre fuiste consentido de mi abuela. Siempre fuiste su muchachito. Pero ¿sabes qué? Me dice, siempre te estuvo esperando, siempre esperó que tú regresaras. Ella creía que tú ibas a regresar y nunca regresaste. Creía que cuando terminaras el seminario tú te ibas a venir acá a la casa y nunca regresaste. Y ahora en la tarde, platicando con mi hermana, llegó un ejemplo que se ponía a llorar y me dice, bueno, ¿cómo me gustaría que estuvieras acá? Que estuvieras al lado de nosotros. Sí, hermanos. ¿Cómo nos gustaría? Por eso muchos dicen que el Señor los llamó, pero no se van a otra parte, donde esté la familia, donde esté papá y mamá. Pero ¿qué dice Pablo?
de ninguna cosa hago caso, de ninguna, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. De ninguna cosa hago caso. Esas cosas, todo era ajeno al corazón de Pablo. Solo lo que importaba era terminar su carrera cristiana, acabar bien su carrera cristiana y el ministerio que recibió del Señor Jesucristo. Dice Hechos 20:24: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Con tal que acabe mi carrera con gozo. Una meta que tenía el apóstol Pablo era terminar su carrera cristiana. ¿Se acuerdan que dice la Biblia? Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es la vida cristiana. Y bueno, la carrera no se gana si no se llega a la meta. El chiste no es empezar, el chiste es terminar. ¿Y recuerdan aquel hombre que en unas olimpiadas que dicen que llegó quién sabe cuánto tiempo después que todos, cayéndose, herido, vendado? Y cuando alguien le preguntó, ¿y por qué lo hiciste si de todo modo ibas a ganar? Y dijo, mi país no me mandó quién sabe cuántos kilómetros para empezar una carrera, me mandó para terminarla. Y por eso lo hizo. Me mandó para terminarla. ¿Y quién más? No, Cristo Jesús no nos llamó a empezar la carrera cristiana, nos llamó a terminarla. Y eso era una de las metas del apóstol Pablo: acabar su carrera con gozo, llegar hasta el final. Y se acuerdan que fue una de las cosas que el apóstol Pablo dijo precisamente en la carta a los Filipenses. En la carta a los Filipenses, el apóstol Pablo dice estas palabras. Filipenses 3: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro así aquello para lo cual también ha sido por Cristo Jesús. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Prosigo a la meta. Y el apóstol Pablo también, hermano, se lo dijo a Timoteo: he acabado la carrera. He acabado la carrera. Ya era anciano, ya Pablo decía que ya veía o sentía que el hacha estaba puesta en su cabeza, o la espada estaba puesta en su cabeza, la espada del verdugo, y él pensaba que ya se iba a morir. Pero él dijo: he acabado mi carrera. He acabado mi carrera. Llegó hasta el final, llegó hasta la meta. Y cuando escribe Filipenses, el apóstol Pablo dice: no lo he alcanzado ya, pero prosigo a la meta. Fue fiel en su cristianismo, y eso es lo que él quería lograr: ser fiel, su fidelidad en la vida cristiana. De ninguna cosa hago caso, con tal que acabe mi carrera con gozo. Está hablando de la fidelidad a Cristo Jesús, está hablando de ser fiel al Señor Jesucristo hasta el final. Y en la vida cristiana se requiere fidelidad. Y el escritor de Hebreos, cuando dice que corramos la carrera que tenemos por delante, que la corramos con paciencia, dice: puesto los ojos en Jesús, pero también dice que nos quitemos todo peso y pecado, para que podamos correr esa carrera. Pablo lo dijo: ya nomás me está esperando la corona que el Señor ha preparado para los que le aman. Bueno, Pablo tenía como meta terminar su carrera cristiana, llegar hasta la meta, llegar hasta el final. Y luego dice, en ese mismo verso 24, Hechos 20: por tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. El ministerio
que recibí del Señor Jesús. El Señor Jesucristo, hermano, me llamó a servirle. Y cuando tiene el encuentro con Jesús, Pablo le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y empezó el ministerio. El Señor le dio el ministerio. Cuando Pablo se presentaba, él decía que ningún hombre lo había llamado, que Dios, por medio de Jesucristo, lo había llamado. Él hizo una pregunta: ¿qué quieres que yo haga? Y después de que le dice qué es necesario hacer, él lo hace. Dice Pablo en algún momento: me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no lo hago. Ay de mí, porque me es impuesta necesidad. Estaba presto para servir al Señor, sirviendo a otros. Hermanos, el apóstol Pablo dice: con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor. A veces se piensa que se puede escoger en servir o no servir. No, hermanos, no podemos escoger. Como cristianos hemos sido llamados a servir. Cuando Jesús dijo: venid en pos de mí, dice también: y os haré pescadores de hombres. No podemos seguir al Señor y no hacer nada. No podemos. Hemos recibido un ministerio cada uno. La pregunta es: ¿y lo estamos haciendo? ¿Estamos cumpliendo con ese ministerio? Dice que dos mujeres, una noche en un culto, hacen una profesión de fe. Los consejeros les piden que entren a un cuarto donde van a platicar con ellas, porque han hecho una profesión de fe. Han dicho que recibían a Cristo. Cuando están platicando con ellas, una saca su bolsa y le dice al consejero: hermano, traigo esto. Yo no sé en qué puede servir, pero aquí está. Y es dinero para lo que se puede usar en la iglesia. Aquí está. Esta mujer sale, se queda la otra y luego dice: pues ya recibí a Cristo, ¿cuándo me van a ayudar a hacer la casita? Cada uno hemos sido llamados a hacer un trabajo, no a que nos hagan trabajos, a servir, no a ser servidos. Si en verdad estamos sirviendo a Cristo, el Señor tiene algo para que nosotros hagamos. ¿Y saben qué, hermanos? Ojalá que cada uno de los que aquí estamos pudiéramos decir como Pablo: yo no hago caso a nada, con tal que acabe mi carrera cristiana, que llegue hasta el final y que cumpla con el ministerio que recibí del Señor. Ojalá que cada uno estemos dispuestos a esto, hermanos. Cada uno tenemos algo que hacer. ¿Estamos haciendo lo que nos toca? El cristiano está dispuesto a servir. ¿Estás tú dispuesto? Vamos a inclinar nuestro rostro. Señor, Pablo era un ejemplo, es un ejemplo. En algún momento puedo decir: sean imitadores de mí. Y es que vivía un cristianismo consagrado a ti. Vivía un cristianismo donde no importaba nada, solo el vivir la vida cristiana y el servicio a ti. Dios, ayúdanos a cada uno de los que aquí estamos, para que ese sea nuestro sentir, que no hagamos caso a nada, que estemos firmes viviendo la vida cristiana y que procuremos ser fieles hasta la muerte. Y también, Señor, que procuremos cumplir con el ministerio, con el trabajo que tú nos has encomendado. Ayúdanos, Señor. Si alguien no sabe qué es lo que tú quieres que él haga, cuál es su trabajo, ayúdale a entenderlo. Pero cuando él te pregunte: ¿qué quieres que yo haga? Y tú le contestes: ¿qué quieres que él haga? Señor, muévelo a hacerlo.
que haya la disposición y que haya la acción, Señor. Haz que así sea, Dios. Trabaja en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.